Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? ¿Están contentos o no? ¿Vinieron preparados para escuchar la palabra de Dios? ¿Crees que el creador del cielo, de la tierra, el creador nuestro, tiene una palabra en el día de hoy para ti? Entonces, ¿por qué no abres tu corazón para poder recibir esa palabra y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén, amén y amén. Muy bien. Bueno, estamos en Mateo 24, un capítulo que es titulado Señales del fin del mundo. Voy a hacer un cortitísimo resumen para poder avanzar al siguiente versículo, para seguir estudiando este discurso profético del Señor Jesús. Miren, el Señor nos está diciendo: no pongan su confianza en lo de abajo, no pongan su confianza en las finanzas, no pongan su confianza en el gobierno, no pongan su confianza en este mundo, porque este mundo va a pasar. Pon tu confianza en el Señor. Algo que también el Señor nos está hablando es acerca de los engañadores que habrá en los últimos tiempos. ¿Hay engañadores en los últimos tiempos? Sí. Mira, me sorprendió una persona que se me acercó en días pasados y me decía: pastor, ¿qué tan cierto es ese tema del evangelio de Judas? No estoy hablando del evangelio de Judas, no estoy hablando de la epístola de Judas que está en la palabra, sino un supuesto evangelio que existe de Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. Decía: ¿qué tan cierto es ese evangelio? ¿Qué tan cierto? Porque ese evangelio dice que Judas no traicionó a Jesús, sino que Jesús le dijo que por favor fuera y lo vendiera para que de esa manera se cumpliera la palabra. Y yo, cuando escuchaba a esta persona, le decía: pues es una mentira. Y entonces él me argumentaba y me decía: pero es que hay escritos antiguos que dicen esto y que lo sostienen. Además, fulanito, y mencionó una persona, dijo: fulanito me dijo que era verdad. Mira, cuando tú le crees a los escritos, que no son la palabra de Dios, y a los fulanitos, tú estás en la olla, porque fácilmente vas a ser engañado. Pero cuando tú crees en la Biblia, solo en la Biblia, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si la Biblia, si la palabra de Dios dice que Judas traicionó a Jesús, entonces lo que ocurrió, ¿qué fue? Que Judas lo traicionó. No importa lo que otros escritos puedan decir, no importa lo que fulanito pueda decir, no importa lo que el último documental pueda decir. Judas traicionó a Jesús. Porque en lo único que nosotros nos podemos confiar para saber si es verdad o no es verdad es en la palabra de Dios. No importa lo que la televisión, el internet, Facebook o los fulanitos están diciendo. Alrededor nuestro hay engañadores. Y la única manera en que nosotros vamos a poder identificar todos estos engañadores es si nosotros siempre vamos a la Biblia y corroboramos todo lo que estamos escuchando con la Biblia a ver si es verdad o no. Y todo lo que es contrario de la Biblia se sale, no lo creas, porque es una completa mentira. Satanás no cambia, él sigue siendo el mismo. Desde el principio, el que hacía cuando Dios hablaba, él venía a poner duda. Y Dios decida: no coman de este fruto, porque si comen de él ciertamente morirán. Y Satanás iba y decía: no, no es cierto, no es cierto, es que hay otro escrito que no han metido ahí, que dice que no van a morir, sino que se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Y él sigue haciendo lo mismo. Cada vez que Dios habla, él viene a poner una duda usando serpientes. ¿Qué son serpientes? Medios astutos. La palabra de Dios nos dice que la serpiente era el animal más astuto el más astuto que había en la creación. Entonces él siempre usa medios astutos, creíbles, que la gente dice: no, pues si la serpiente lo dice debe ser verdad. Y él sigue usando los medios astutos. Sigue usando fulanitos, sigue usando la televisión, sigue usando el Facebook y sigue usando todo lo que está alrededor para tratar de engañarte. ¿Por qué? Porque si te logra engañar, te va a robar. La verdad nos hace libre, la mentira nos hace esclavos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es importante que conozcamos la verdad y la verdad la encontramos solamente en la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 versículo 9, por favor todos vayan en sus Biblias allá, que es justamente el versículo que nos sigue en nuestro orden, o si no lo tenemos en pantalla. Y dice:
entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Es una palabra fuerte que el Señor está diciendo a sus seguidores, ¿no? Y dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, el título de hoy es 2016, año del centinela, seremos perseguidos. Dígale al de lado, sí, seremos perseguidos. Cuando tú crees en Cristo habrá persecución. El Señor mismo lo está diciendo. Mira, hace unos días atrás, mi esposa, después de haber hecho su devocional y de haber leído la parte en que el Espíritu Santo le advierte al apóstol Pablo que le esperarían prisiones y sufrimiento, ella se acercó a mí y me dijo, mira, yo quiero servirle a Dios, pero yo sí le pido mucho, mucho, mucho que me permita servirle sin tener que pasar por prisiones, sufrimiento o algún tipo de persecución. Y cuando yo la miraba, yo le decía, ay, tan linda, ¿no? No se puede, es imposible. Jesús advirtió, Jesús ya nos dijo a nosotros, nos anunció que seremos perseguidos por causa de su nombre. Por una sencilla razón, cuando tú decides seguir a Cristo, tú te encontrarás yendo en una dirección distinta a todas las demás personas. Y todas las demás personas que no están yendo en la dirección de seguir a Cristo te van a ver y van a decir, este tipo va en contravía, y te van a criticar y te van a perseguir. Y eso no es algo que empezó a ocurrir ahorita, no, ocurrió desde el principio. Desde la caída, nosotros vamos a ver los hijos de Adán y de Eva. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. Caín decide no seguir a Dios, Abel decide seguir a Dios. ¿Qué le ocurre entonces? Persecución por parte del que había decidido no seguir a Dios. En ese momento nada más habían 4 personas vivas. Adán y Eva, sus papás, pues un papá bueno, listo. Ellos conocían al Señor. Y Caín y Abel. Uno de ellos decide, voy a seguir a Dios. El otro decide, no, yo no voy a seguir a Dios, voy a hacer lo que mejor me parece a mí. Y cuando el otro empezó a seguir a Dios, empezó una persecución. Y empezó la criticadera. Y empezó el, ¿usted qué hace yendo a la iglesia? No se deje lavar el cerebro, más bien hagámoslo a nuestra propia manera, mire, es lógico. Y siempre viviendo por apariencias. Y cuando él se negó, resistió, fue perseguido y finalmente asesinado por su propio hermano. En Juan capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor le está hablando al Padre y está hablando acerca de nosotros los que hemos recibido su palabra. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, en ese momento tú te unes a Cristo. Eres uno solo con Cristo. Entendámoslo una cosa, la muerte, ¿qué significa? Separación. Entonces, ¿qué significa la vida? Unión, unión con Dios. Cuando tú te unes a Dios, en ese momento tú le perteneces a Dios. Y como tú le perteneces a Dios, ya no eres del mundo, ahora eres ¿de qué? De Dios. Pero como somos o como vivimos en el mundo, a pesar de que no somos del mundo, porque ahora somos del reino de Dios, seremos odiados y los ataques vendrán por los que han resistido a Dios y todavía quieren permanecer en el mundo y predican el mundo y dicen el mundo es la verdad, el mundo es el camino. Y lo harán contra todos los que quieren seguir a Dios. Las personas que resisten a Dios y su palabra, que están a nuestro alrededor, aún los más cercanos, pueden ser familiares, en ese momento se encontrarán persiguiéndonos a causa de que nosotros decidimos seguir a Dios con todo nuestro corazón. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 35 dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Quiero repetir, no crean que vine a traer paz ¿a dónde? A la tierra. No está diciendo a las personas, no está diciendo al creyente, está diciendo a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra su suegra. Eso sí que ha ocurrido, ¿no? Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Dios no está promoviendo acá la división familiar. Él no está promoviendo la pelea entre hermanos, ni tampoco la deshonra a padre y madre, porque el Señor lo dice y lo dice fuertemente, que nosotros tenemos que honrar a padre y madre para que nos vaya bien. Si tú no honras a padre y madre, no te va a ir bien. Está entre los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos. Honra a padre y madre y te irá bien. No honres a padre y madre y no te irá bien. Nunca esperes progresar
si tú no honras a tu papá y a tu mamá. El Señor, cuando está diciendo que traerá división, no está diciendo en ese momento deshonren a padre y madre. Valga aclarar. El Señor está diciendo, a pesar de que tú intentes honrar, aquel que no cree, a pesar de tus intentos, te perseguirá. Está diciendo que aquel que cree en Jesús tendrá persecución y conflicto por todos los que no han creído y están a su alrededor, incluida su propia familia. Vale aclarar lo que les decía ahorita, que Jesús dice que Él no vino a traer paz a la tierra. El Señor ya le dijo, habrá guerras, habrá guerras. El Señor no vino a acabar con todo conflicto mundial. Él vino a traer con todo conflicto personal. Él vino a traer paz a tu corazón, paz al corazón de los que creemos a Él, a pesar de que vivamos en un mundo que está lleno de guerra. La paz que Cristo prometió no es una paz exterior, sino una paz interior. Y cuando hay paz interna, todo en el exterior empieza a cambiar. La palabra nos dice en Juan, capítulo 14, versículo 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Cómo es la paz que a nosotros nos da el mundo? Es una paz circunstancial. Si hay plata en el banco, si hay comida en la nevera, si hay salud en el cuerpo, si no hay pelea con absolutamente nadie, si todas las circunstancias están perfectas, tengo paz. Pero ¿qué tanto dura esa paz? ¿Qué tanto tiempo tú puedes durar con todo a tu alrededor perfectico, perfectico, perfectico para que en ti haya paz? Además que cuando tú buscas esa paz, es una paz que ni siquiera depende de ti, porque quiere decir que cualquier persona te la puede robar, simplemente alterando las situaciones o circunstancias que están a tu alrededor. Pero la paz que Cristo nos vino a nosotros a ofrecer es una paz diferente. Es una paz que no es como la paz que nos da el mundo, pero tampoco nos la puede robar el mundo, porque viene de Dios. Es una paz interior. Es esa calma, es esa paz que a pesar de que haya guerra a tu alrededor, tú estás confiado y tranquilo en el Señor. Es la paz que todos nosotros anhelamos tener, porque es la única paz que nada nos puede robar. La paz del Señor no es una paz mundial. Habrá guerras. Habrá guerras. Mientras que vivamos en un mundo que no está sujeto a la voluntad de Dios, habrá guerras. Porque la persona que no está sujeta a la voluntad de Dios, ¿qué busca? Lo que mejor le parece. Mientras que vivamos en un mundo que está haciendo lo que mejor le parece, lógicamente lo que mejor me parece a mí no es lo que mejor te parece a ti, y lo que me conviene a mí no es lo que más te conviene a ti. Siempre habrá guerras por tratar de defender el propio parecer o la propia conveniencia. Por eso son las guerras. Por un mundo que no piensa en los demás, sino piensa en sí mismo, lo que mejor le parece. Habrá guerras. Esa no es la paz que vino a traer Dios al mundo, porque el mundo sigue en rebeldía. Es una paz mayor. Es una paz que nos permite a nosotros todavía estar en un mundo que no se sujeta a la voluntad de Dios, pero que sin embargo permanece en nuestros corazones y que va más allá de todo entendimiento. Es esa paz que tú miras en un cristiano y tú dices, oiga, a pesar de que está pasando por una situación difícil, hay paz en él. En recientes días murió mi abuelo, el papá de mi mamá, y estaba yo sentado con ella y le hice una pregunta que yo quería saber. Ella tuvo que vivir ya la muerte de su papá, la muerte de su mamá. Yo le decía, madre, ¿fue diferente? ¿Fue diferente vivir la muerte de tu mamá cuando tú no conocías a Dios, que ahora vivir la muerte de tu papá cuando tú lo conocías? Y me dijo, claro, completamente diferente, completamente diferente. En el momento que yo entré, que yo me enfrenté a la muerte de tu abuelo, yo creí que iba a haber angustia. Y de pronto me invadió una paz inexplicable, una paz que va más allá de todo entendimiento. Durante todo el tiempo me acompañó una paz. Esa es la paz de Jesús. Esa es la paz que Dios nos quiere dar a nosotros. No una paz que depende de si todos están vivos a nuestro alrededor, sino una paz que nos mantiene a nosotros vivos, independiente de que haya muerte, injusticia y guerra a nuestro alrededor.
Seguiremos viendo guerras y persecuciones, sobre todo de lo que nos rodea, que nos ha querido someter a la voluntad de Dios. Estoy hablando del mundo y aún de nuestra propia familia. Y cuando cuando vivas esa persecución, recuerda que aún Jesús la tuvo que vivir. Aún Jesús la vivió. Aún a Jesús lo llamaron loco y lo criticaron los suyos antes de haber creído. Aún a Jesús le dijeron los suyos antes de creer, oiga, es que usted se la pasa en esa iglesia metido. ¿Y qué hace usted predicando el evangelio? Ahorita que llegue esta gente, por favor, nos va a poner a predicar en la sala con ellos, que da vergüenza. Cambia el tema. Papi, no hable de religión. Aún a él le pelearon y lo criticaron por hacer lo que agradaba a Dios y no por lo que agrada a los hombres. En Marcos capítulo 3, versículo 20 nos dice, luego entró en una casa, nos está hablando de Jesús, dice, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Jesús está entrando a una casa, ya la gente ha empezado a conocer de Jesús y a creer en Jesús. Y estas personas empezaron a seguirlo a él, se aglomeraron alrededor de él. Hay dos grupos de personas, los que creen en Jesús porque lo vieron y lo están siguiendo y buscan agradarlo, y otro grupo de personas que no creen en Jesús, pero están viendo eso, están viendo un movimiento que, oiga, no tiene sentido. Ni siquiera se han podido sentar a comer. Es que usted ya le está dando mucho a esa iglesia. Se la pasa ya metido. Mire, estamos viendo estos dos contrastes. Jesús los está viviendo. Dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Le lavaron el cerebro en esa iglesia. Yo le dije que no fuera, papi. Le lavaron el cerebro. Así que ellos llegaron y empezaron a decir, oiga, que salga de esa iglesia porque le están lavando la cabeza. Están detrás de la plata de él. Es que se la pasa metido. Y es que ya ni siquiera pasa tiempo con nosotros. Y el tiempo que se la pasa con nosotros, nos la pasamos peleando porque él insiste en amar a Jesús. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y él recibió su crítica. ¿Por quién? Por su familia, sus amados, las personas más cercanas que todavía no creían. Pero ¿cómo reaccionó Jesús ante dicha situación? ¿Cómo reaccionó él ante la presión que le hacían sus familiares alrededor? ¿Cedió él? En ese momento cuando él le dijeron, mire que sus familiares que no creen están afuera y no están de acuerdo con que usted está acá adentro buscando la voluntad de Dios y alrededor de todas estas personas que vienen creyendo todo lo que usted está predicando, que si por favor sale, porque es que están bravos, su mamá y sus hermanos están bravos. Él salió. Veamos lo que él hizo. Marcos capítulo 3, versículo 3b al 35 dice, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Es mi hermano, mi hermana y mi madre. No sé si alguna vez te has sentido así identificado. Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, llamé a una amiga que ya llevaba más tiempo cristiana y le conté, me volví cristiano, amo a Jesús. Esta persona me dijo, qué bueno que ya hablamos el mismo idioma. Y era cierto. Ella era de las primeras personas que se había convertido, por lo menos en la sociedad donde nosotros nos movíamos. Durante mucho tiempo había sido criticada porque ella amaba a Cristo y a ella le había tocado vivir esa persecución sin nadie que la acompañara. Ella era la única aglomerada con el Señor Jesús y por lo tanto estaba siendo criticada. Y lo que ella decía, todo el mundo, no, eso es cuento, está loca, no. Y la gente mencionaba cómo se había vuelto loca. Y para ella fue como una luz de esperanza decir, finalmente alguien habla mi idioma. Finalmente alguien que entiende lo que yo entiendo. Mire, cuando ella me dijo esas palabras, yo lo entendí tan bien, porque dentro de mi grupo de amigos, yo fui también el primero que me convertí. Y cuando me convertí, todos empezaron a criticarme, todos empezaron a perseguirme, todos empezaron a decirme un montón de cosas, porque ellos no entendían lo que yo estaba entendiendo. Pero aquellos que buscaban hacer la voluntad de Dios, lo entendían tan claro, que sin proponérmelo,
se convirtieron en mi familia, como Jesús lo está diciendo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de Dios y la obedecen, porque con ellos ni siquiera me toca esforzarme. Ellos entienden lo que yo he entendido. Pero ¿por qué Jesús en ese instante no salió? ¿Por qué Jesús en ese instante no dijo, no, mire, voy a hacer buen testimonio, voy a salir, me voy a alejar un tiempo de la iglesia y me voy a enfocar en mi familia porque es que ellos están enojados, están presionando? ¿Por qué en ese instante él no dijo, ya vengo porque es que tengo que ir por los míos? Y se salió y dejó a los suyos. ¿Usted quiere saberlo? Porque es lo que muchas veces estamos tentados y creemos que tenemos que hacer. Jesús sabía que si él salía, si él cedía en ese instante la presión de sus familiares y sus amigos que no habían creído, si él se alejaba de la iglesia, si él dejaba de predicar, si él dejaba de agradar a Dios y de hacer su voluntad, él perdía la única oportunidad de que algún día su familia estuviera dentro y de que algún día ellos creyeran. Él no salió porque estar adentro, a pesar del conflicto que eso le causaba con los que estaban afuera y la persecución, era la única oportunidad de que aquellos que él amaba algún día entraran y estuvieran con él. Era la única oportunidad que aquellos que estaban afuera algún día tuvieran vida, porque afuera solamente hay muerte, mientras que adentro de la casa de Dios hay vida. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Está hablando de Jesús. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Esta es la razón, como ellos no creían, ellos constantemente le decían lo que tienen que hacer, que era contrario al Padre. ¿Por qué era contrario al Padre? Porque ellos no habían creído. Como ellos no habían creído, ellos no estaban unidos al Padre y no podían conocer la voluntad del Padre. Así que cuando Jesús empezaba a orar conforme a la voluntad del Padre, ahí venía el conflicto. Las personas que no creen, que no han creído la palabra de Dios, para ellos va a ser absurdo. Va a ser absurdo porque la palabra de Dios se tiene que discernir en el Espíritu. Y el mundo no la sigue por naturaleza. El mundo hace lo contrario por naturaleza. El mundo tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios para poderse sujetar a la voluntad de Dios. El mundo no nace conociendo la voluntad de Dios. Piensa en un niño. Un niño no nace, hay gente que dice, no, es que los niños nacen inocentes, pero la sociedad es la que los corrompe. No. Un niño desde que empieza a tener uso de razón, es egoísta, ¿o no? Y muchas veces son crueles. Es doloroso, pero es así. A un niño no toca enseñarle a pecar, toca enseñarle no hacerlo, a no pecar. A un niño no es indisciplinado porque es que le enseñaron a ser indisciplinado. A un niño toca disciplinarlo, enseñarle a ser disciplinado. La naturaleza del hombre no es sujetarse a la voluntad de Dios, es rebelarse a la voluntad de Dios. Y por esa razón, el que no se ha sujetado, al que no ha empezado a creer, el que no ha empezado a seguir a Cristo, va a ver que tú empiezas a ir en una dirección contraria y te va a empezar a criticar. Para él va a ser algo nuevo, porque no ha creído. Y le pasó a Jesús. Aquellos que no creían, lógicamente no veían y trataban de guiar su vida en una dirección diferente a donde Dios lo estaba llevando. ¿Qué hacer cuando eso me pasa? ¿O qué hacer porque eso me está pasando? Volvamos a Mateo, capítulo 10, que es justamente donde Jesús anuncia que Él no vino a traer paz a la tierra y que sí habrá conflicto entre el hijo y el padre, entre la hija y la madre, entre la nuera y la suegra, y que los enemigos serían los de tu propia familia. El siguiente versículo nos da la respuesta, dice Mateo capítulo 10, versículo 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto puede sonar un poquito fuerte, sobre todo para el que se está iniciando la palabra. ¿Cómo así que Dios me está diciendo que yo lo ame a Él más que a mis hijos? De pronto te está tocando en un punto como débil, le tú decir, no, un momentico, pero es que mi hijo es mi hijo. Dios es Dios. Y cuando tú amas a tu hijo más que a Dios, tu hijo se vuelve tu Dios. Si Dios no es tu Dios en todo, Dios no es tu Dios en nada. Dios significa primero. Dios significa en torno a Él. Dios significa Señor, lo que Él dice yo obedezco.
Y cuando tú dices, no, yo amo a Dios, pero más que a mi hijo no, quiere decir que tu hijo es tu Dios. Y que tú giras en torno a tu hijo. Y que tú obedeces a tu hijo. Y que tu vida empieza a ir en el propósito que tu hijo te va mostrando. Y te va a decir algo, tu hijo puede ser hermosísimo, lindísimo, pero no tiene la capacidad de ser un buen Dios. Y si tú pones la esperanza en tu hijo, déjame decirte que no vas a llegar a ningún buen lugar. Y estás siendo emocional y poco sabio. Porque es importante que el amor a Dios esté por encima de todo. Porque tú sigues la voz del que decides amar más. Y estamos en tiempos de guerra. Y en tiempos de guerra, la seguridad está en que nosotros sigamos una sola voz. Y debe ser la voz correcta. Es por eso que en el ejército se les enseña, siempre que alguien entre al ejército, se le enseña a obedecer la voz superior. Y no hay el más mínimo lugar para la insubordinación, ni para argumentar, ni para ponerse a pelear. Porque si estás en medio del combate, y hay diferentes voces hablando y opinando, y de pronto hay una que dice, vámonos para la izquierda, y otra, no, no me parece, para la derecha, no, que para la izquierda, no, que para... En ese momento, ¿qué pasa? Viene división sobre el ejército, se paraliza y se vuelve vulnerable. Es por eso que se dice, solamente se oye una voz. ¿Cuál voz? La del superior. El que tenga el rango superior es el que va a hablar. ¿Y el resto qué va a hacer? Va a obedecer, va a seguir esa voz. Porque es la única manera que el ejército va a estar unido y que va a ser fuerte. Un ejército que está dividido es un ejército que se pone en peligro. Y cuando tú dices, no, 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 es que yo no amo a Dios más que todas las cosas, lo amo después de mi hijo, eso quiere decir que tú te vas a encontrar, cuando Dios te diga para la derecha y tu hijo te diga para la izquierda, tú te vas a encontrar así frenado. Vas a causar división en tu casa, la vas a hacer vulnerable y va a ser presa fácil para el enemigo. Jesús es la voz superior que nosotros tenemos que estar siguiendo. Es la única voz que nos pone en un lugar seguro a nosotros. Y cuando tú no entiendes esto y te pones a seguir otras voces, ya sea la de tu padre, la de tu madre, la de tu hijo, la de tu novia, haces vulnerable tu vida y la de todos los que están a tu alrededor y te vuelves presa fácil del enemigo. El enemigo está buscando a los que siguen otras voces porque sabe que son los más fáciles de devorar. Cuando Jesús es la voz que tú sigues, tú te proteges y proteges a los que están a tu alrededor. Sigue la voz de Jesús y solo la voz de Jesús, aunque cause conflicto, aunque otros te persigan, a causa de que tú lo estés siguiendo. En Mateo capítulo 10, versículo 46, nos habla la historia del ciego Bartimeo. Nos dice que era un mendigo ciego que supo que Jesús estaba pasando por ese lugar. Él no lo había visto, pero en ese momento él empezó a ver que de pronto había mucha gente pasando. Y preguntó alrededor y dijo, ¿qué? ¿Quién está pasando por acá? Le dijeron, Jesús, Jesús, Jesús. Él era ciego. Jamás había visto a Jesús con sus ojos físicos, porque no es necesario. Pero los había visto con los ojos de su corazón y él le había creído. Él sabía quién era el que está pasando en ese momento. Y cuando Jesús iba pasando, él empezó a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él no podía ver en dónde estaba Jesús, pero él tenía la certeza de que si Jesús lo escuchaba, Jesús haría algo al respecto. No es necesario que tú veas a Jesús, lo importante es que Jesús te vea. Él no tenía ojos para ver a Jesús, pero él sabía que Jesús tenía ojos para verlo a él. Y en ese momento empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y nos dice la palabra que las personas lo empezaron a reprender. Y le decían, oiga, cállese, deje de hacer ruido, deje de gritar, deje de molestar. Pero a él no importaba lo que las personas estuvieran diciendo a su alrededor. Él entonces gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando más gritaba él, más trataban de callarlo, más lo criticaban. Más venían las personas a decirle, se ve ridículo haciendo esas cosas. ¿Tú quieres saber por qué lo estaban callando? Porque ellos no creían. Ellos no sabían quién era Jesús.
Para ellos era absurdo que este ciego estuviera gritando, estuviera suplicando, estuviera alabando, estuviera adorando y estuviera siguiendo a Jesús el Nazareno. Para ellos era locura. Para ellos, este loco o este ciego no solamente era ciego, sino que ahora estaba loco, estaba fuera de sí. ¿Tú quieres saber por qué él seguía gritando? Porque independiente de lo que ellos dijeran, él creía. Él sabía quién era Jesús y lo que Jesús podía hacer por él. Cuando tú crees y sabes quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer por ti, tú vas a gritar, vas a suplicar, lo vas a alabar y lo vas a seguir. Aunque los que no crean y están a tu alrededor traten de callarte, te critiquen o te persigan. ¿Por qué lo harán? Porque no creen, porque no ven. Para ellos es absurdo, es de locos. Porque están tratando de hacerte volver en sí, cuando realmente ellos son los que necesitan volver en sí. Pero tú grita porque tú crees. Porque los que te critican también oirán el momento en que Jesús los calla absolutamente a todos, como a Bartimeo, para llamarte por tu nombre, para que tú te acerques y para que Él con un toque cambie tu vida. En Marcos capítulo 10, versículo 52 nos dice, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. No importa cómo te critiquen. Hay muchos que dicen, es que me están criticando tanto que yo voy a salir porque es que las presiones son muy fuertes. Hay algunos que creen que es mal testimonio estar siguiendo a Cristo porque otras personas se están poniendo bravos. Y creen que el testimonio es salirse e ir con ellos, como si tú pudieras cambiar a alguien. ¿Tú sabes qué es lo que a ellos les va a cambiar? Cuando ellos se den cuenta cómo Dios te cambia a ti. Que eso no ocurre afuera, ocurre adentro, en la presencia de Dios. Cuando ellos vean el toque que Jesús hace sobre ti, cuando ellos vean cómo tú eras ciego pero ahora puedes ver, cuando ellos vean cómo tu matrimonio estaba destruido pero ahora funciona, cuando ellos vean cómo tú tenías mal genio pero ahora lo controlas, cuando ellos vean cómo tú antes eras vago pero ahora eres un trabajador, cuando ellos vean todo lo que Dios hace en tu vida, cuando ellos vean cómo antes eras borracho pero ahora vives una vida saludable, cuando ellos vean cómo antes tú eras drogadicto pero ahora ya no usas drogas, cuando ellos vean lo que Cristo hace en ti, en ese momento ellos dirán, yo también quiero entrar. Si tú te sales, tú te vas a perder de ese toque y de ese cambio. Los milagros no ocurren lejos de Jesús. Los milagros ocurren porque tú caminas con Jesús. Las personas que más vieron milagros fueron las personas que más tiempo pasaron con Jesús. Esos fueron los apóstoles. El Señor tenía muchos discípulos, muchos seguidores, pero Él escogió a 12. ¿Para qué? Para que pasaran todo el tiempo con Él. Y de esa manera pudieran ver todos los milagros que Él hacía. Lejos de Jesús no ocurren los milagros. Cuando caminas con Jesús, verás sus milagros, te ocurrirán sus milagros y otros los verán y ahí sí se volverán al Señor Jesús. Tendremos persecuciones, Jesús lo advierte. Hay algunos que cuando se convierten a Jesús y empiezan a darse cuenta del poder de Cristo, lo empiezan a experimentar en sus vidas, empiezan a experimentar su paz, empiezan a experimentar todo lo que uno experimenta con Cristo, uno dice, oiga, ahora sí mi vida va a ser fácil. Eso nunca lo ha dicho Jesús. Esa es una letra pequeña que nosotros anotamos. Ahora sí todo va a ser fácil. Cuando Jesús dijo lo contrario, Él dijo, no, no va a ser fácil. Tendrán momentos difíciles y persecuciones. Cristo jamás prometió que cuando nosotros lo seguimos a Él, ahora todo será fácil, todo se resolverá y no habrá más problemas ni días lluviosos. Pero sí nos advirtió que pasaríamos por días lluviosos. Lo que sí nos prometió Él es que Él estaría con nosotros en dichas situaciones y que su paz jamás nos dejaría. El testimonio que Cristo está haciendo en ti no es que todo te sale ahora perfecto. El testimonio que Cristo está haciendo en ti es que independiente de lo que venga contra ti, la paz de Él te acompaña y Él usa los lugares que parecen de vergüenza para llevarte a lugares todavía más altos. Yo me imagino por un momento donde Pablo en su época hubiera existido YouTube, ¿se imagina?
Y él hubiera hecho un video, un infomercial tratando de hablar sobre Jesús. Y él saliendo diciendo, yo soy Pablo, antes tenía trabajo, era millonario, popular, todos me amaban. Ahora con Jesús soy desempleado, pobre, perseguido a muerte y en la prisión. Y esto es lo que Cristo puede hacer por ti. Llama al 1-800-CRISTO. Cristo te salva. Él cambiará tu vida. Habrá persecución. Jesús jamás ha prometido que no la habrá, pero sí ha prometido que Él estará con nosotros. Igual como estuvo con Pablo, igual como Pablo al final de sus días dijo, no cambiaría la vida que tuve con Cristo por una vida sin Cristo, tú lo podrás decir también. Estar con Cristo vale, vale, vale. Tanto vale que por eso Satanás está bravo de que tú estés con Él. Y va a tratar de hacer todo para tratar de alejarte a ti. Va a usar la persecución, va a usar ataques y va a usar tantas cosas para tratar de enfriar tu corazón y de esa manera robarte tu fe, que es lo más valioso que tú tienes. Me encantaba como decía Dr. Berin hace 8 días y nos hablaba acerca de la fe. Decía, lo más valioso que tiene un cristiano, lo más valioso que tú tienes no es lo que está en tu cuenta bancaria, no es tu salud, no son tus hijos. Lo más valioso que tú tienes es tu fe. Y si tú te la dejas robar, te dejas robar el alma. Y es por esa razón que Satanás va a hacer todo, va a intentarlo todo para tratar de robar nuestra fe. O sea, hay algo que tú tienes que defender, es tu fe. Tienes que cuidarla. No puedes dejar que nada te la robe. Es triste como algunos pasan por situaciones difíciles y entonces debido a la situación difícil se dejaron robar la fe. Y wow, Satanás fue exitoso. Logró robarte. No importa lo que te pase, lo que esté pasando a tu alrededor, no dejes de creer. Abraza tu fe y cuídala. Porque es más valioso que lo que tú perdiste. Es lo único que no te puedes dar el lujo de perder. Cuando continuamos en Mateo 24, y vamos al siguiente versículo, vemos la respuesta que van a tener varios en la iglesia ante la persecución, ante los obstáculos. Y nos dice en el capítulo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Es triste este resultado, pero a causa de las persecuciones, a causa de las presiones, muchos se dejarán robar la fe. La pregunta, ¿vas a ser tú? Muchos no se la dejarán robar, pero muchos sí se la van a robar. Cuando con mi esposa empezamos a predicar en Colombia, empezamos a hacer en el apartamento, haremos un grupo de oración y se empezó a llenar el grupo de oración de personas que venían y conocían de Cristo y Cristo empezaba a cambiar sus vidas. Lógicamente el enemigo no se quedaba con los brazos cruzados y mientras que nosotros estábamos predicando afuera, afuera había alguien robándose los rayos de los carros, ¿no? Y ellos salían felices, no, Cristo me hizo algo muy lindo y encontraban el carro sin radio. Lo más triste era aquellos que no volvían por lo que había ocurrido en su radio. Su fe valía menos que un radio. Lo que ellos habían obtenido con Cristo era menos que un radio. Por un radio, Satanás les robaba la fe. La pregunta es, ¿qué valor tú le estás dando a tu fe? ¿Qué es aquello que si el enemigo te toca, tú abandonas tu fe? ¿Cuál es ese valor que tú le estás dando? Es triste aquellos que a la menor dificultad, que al menor obstáculo abandonan a Jesús, su llamado, su iglesia y su posición en Cristo. Y yo entiendo que estemos tentados a que esto ocurra. Yo creo que todo lo que la palabra de Dios nos advierte, nos dice tengan cuidado, es porque nosotros vamos a pasar por dichas situaciones. Y por eso Pablo dice, el que se crea más firme que se cuide de no caer. En otras palabras, tú eres un ser humano, dentro de ti está el pecado, porque esa es la naturaleza caída que todos nosotros vivimos, y la tendremos hasta que Cristo venga por nosotros o vayamos a su presencia. Dentro de nosotros está, y eso quiere decir que estamos propensos a caer en cualquier pecado.
Y los que tú ves de lejos y dices, uy, no, ese tipo cómo hizo eso, es muy sencillo porque tú estás lejos. Pero si tú pasaras tan cerca de ese pecado, también te resbalarías. Porque esa es la naturaleza. Por eso necesitamos de Jesús. Porque el ser humano necesitaba un Salvador porque el ser humano no podía contra el pecado. Tú necesitas un Salvador porque tú no puedes contra el pecado. Yo me pongo a pensar todos los cambios que yo tuve desde el momento que me convertí a Cristo, todos los cambios que yo hice en mi vida. Y yo sé que las personas que no creen, que están alejadas de la situación, dicen, no es que este dejó de tomar trago porque en la iglesia le dijeron que no podía tomar. No es que este dejó de meter droga porque es que el pastor le dijo que no podía meter droga. No es que este dejó de ser mujeriego porque le dijeron, le metían ese cuento en la cabeza que es que uno no puede ser mujeriego, imagínese. Porque eso es lo que a uno le lavan la mente, ¿no? Una la tenía muy sucia, la verdad, si te la tienen que lavar. Y cuando yo miro todas esas cosas, la verdad es que yo nunca dejé el trago, nunca dejé la droga, nunca dejé de ser mujeriego porque un pastor me dijo, deja la droga, deja el alcohol y deja de ser mujeriego. Yo lo dejé porque mientras que yo lo practicaba, siempre lo sentí como un peso en mi vida innecesario del cual me quería deshacer. Pero nunca había podido lograrlo. Yo lo dejé porque en muchas oportunidades, después de haber pasado por fiestas que me dejaron a mí guayaba o cruda, como tú le digas en tu país, lo que ocurre después de una noche borrachera, me levantaba y no solamente era el guayabo físico, sino el espiritual, el emocional, el todo, ¿no? Todo lo que uno ha hecho que uno decía, uy, no, ¿por qué no me emborraché más para por lo menos no acordarme de lo que hice? Y en ese momento yo decía, oiga, yo no me vuelvo a tomar un trago en la vida. ¿Alguna vez lo dijiste? Y uno decía, no, yo sí voy a dejar el trago. Porque tú sabías que era una carga pesada e innecesaria. El problema es que tú la tratabas de soltar y no la podías soltar. Yo recuerdo que cuando yo empezaba una relación con una novia y la amaba muchísimo, y le era infiel y a causa de ser infiel se me acababa la relación, yo decía, oiga, voy a dejar de ser infiel. Esto me está trayendo problemas. Y era una carga que yo sabía que era necesaria, pero la trataba de soltar, pero otra vez volvía en otra relación y volvía a ser infiel. Y eran cosas que yo no podía dejar. Yo no cambié porque un pastor me dijo que cambiara. Yo cambié porque en el momento que yo conocí a Cristo, yo vi esas cargas innecesarias, me la traté de quitar y me la pude quitar. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él no te dice no puedes hacerlo. Él te ayuda a poder hacer lo que antes no podías hacer o dejar de hacer. Cuando conozco personas no cristianas y les cuento que viene una pregunta ya de aquellos que no son cristianos y les dicen, oiga, ¿es verdad que ustedes no pueden tomar, y no pueden fornicar, no pueden hacer todas esas cosas? A mí me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque yo le digo, no, yo sí puedo, yo cojo una botella de trago, yo puedo. La diferencia entre tú y yo no es que yo no pueda, la diferencia entre tú y yo es que yo puedo no hacerlo, tú no. Porque Cristo no vino a decirme, no puedes, vino a decirme, tú puedes y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. De pronto, eso tú no lo has experimentado hasta hoy. Y si no lo has experimentado es porque no has experimentado lo suficientemente a Cristo. Porque Cristo vino a hacerte libre de lo que tú eras esclavo. Cristo vino a tomar esas cargas innecesarias que estaban trayendo muerte a tu vida y vengo a decirte, mira, ese peso es innecesario, está haciéndote daño a ti, está haciéndole daño a tu familia, está haciéndole daño a todos a tu alrededor, dámelo. Y tú se lo sueltas, se llama pecado. El pecado no es algo que simplemente Dios dice, no, es que no me gusta que hagan eso porque se están divirtiendo mucho. No, el pecado es usar lo que Dios creó en una manera que te hace daño a ti y a las demás personas. Y como Dios quiere lo mejor para ti, dice, no, vívelo dentro de mi diseño que no destruye, construye, edifica. Y cuando tú te acercas a Él, tú empiezas a darte cuenta de todo lo que destruye y encuentras que Él te ofrece la mano para librarte de eso, que te está haciendo daño a ti y le está haciendo daño a los demás. Cuando uno se acerca a una persona que habiéndose acercado a Cristo, lo libera de todo aquello que Él quería hacer libre, que logra dejar sus adicciones, que logra dejar todo eso en su vida pasada,
La persona nunca dice, no, es que yo dejé el trago porque es que en la iglesia me obligaron. Nunca. Siempre dice, ¿por qué los incrédulos no entienden que yo lo dejé porque pude dejarlo y porque quise, porque ya no fue necesario? Porque ahora puedo ir a una fiesta y no necesito emborracharme para pasarla bien. Porque no necesito acostarme con 100 mujeres para sentirme feliz. Puedo acostarme solo con mi esposa y ser feliz. ¿Qué más hermoso que eso o no? Hay muchos que necesitan acostarse con cuanta mujer pueden para ser infelices, porque no lo son, no son felices jamás. En Cristo, yo puedo acostarme solamente con mi esposa y ser feliz. ¿Quién vive más libertad? ¿Y quién está en esclavitud? Cristo vino a nosotros a hacernos libre del pecado. Nosotros necesitábamos de un Salvador porque nosotros por sí solos no lo hubiéramos podido derrotar. Por sí solo, tú identificabas las cargas, tratabas de quitártela y no podías. Siguiente fin de semana, otra vez estabas haciendo lo que habías dicho que no ibas a volver a hacer. Porque intentaste y no pudiste. Cristo viene a salvarte de lo que tú solo no puedes salvarte, del pecado. Viene a salvarte del pecado, viene a cambiar tu vida, viene a transformarte, viene a darte libertad. Y serás perseguido por una simple razón. Porque aquellos que no han experimentado a Cristo no van a entender lo que tú estás viviendo. Porque a Cristo toca vivirlo para entenderlo. Cristo no se ve, se vive. Aquellos que están intentando ver para creer nunca lo podrán vivir. La invitación de Cristo no es ven y me ves. Lo que Cristo te está diciendo, la invitación de Cristo es ven y me vives. Y yo transformaré tu vida para siempre. El enemigo lo sabe. Y por eso empieza a mandarte situaciones difíciles, tratándote de robar lo que Cristo te quiere dar. Cuando estaba empezando en el cristianismo, me acuerdo que empecé a vivir todas estas persecuciones, todas estas críticas. Y de pronto al inicio, mientras que construía relaciones que valían la pena, me empecé a sentir un poco solo. Porque todos mis amigos me empezaron a criticar y se empezaron a alejar. Yo ya no era atractivo para ellos porque yo ya no iba a los lugares que ellos iban, yo ya no tomaba trago, ya no fumaba, ya no metía drogas. Ya cuando ellos celebraban el ser infieles a sus esposas, para mí no era atractivo, no era lo que yo quería hacer. Y todo aquello que yo creía que era valioso, lo empecé a perder. Yo creí que era perder, después entendí que fue que Dios me empezó a limpiar. Porque una vez que Él te limpia, Él te puede dar lo que sí vale la pena. Estaba cansado y de pronto un poco impaciente porque yo quería que Dios ya me diera todo lo que yo quería. Y de pronto estaba dudoso si abandonar mi fe o no. Y recuerdo que ese día, en la noche, me fui con un amigo a ver La Pasión de Cristo. Estaba apenas saliendo en cines, que creo que es una película espectacular que nos muestra mucho lo que Cristo vivió, o como Cristo murió para que nosotros viviéramos. Y cuando estaba viendo esa película y veía cada latigazo, cada insulto, lo veía Él cargando la cruz pesada, veía cómo lo clavaban en el madero, cómo lo expusieron ahí hasta que Él murió. Pensaba en ese instante, ya conociendo a Cristo, como Él, como Jesús, siendo inocente, sin merecer, vivió todo esto. Siendo Dios, dejó su condición de Dios y se humilló para hacerse hombre. Y vivió y enfrentó toda tentación sin jamás pecar. Jesús jamás pecó. Él fue tentado en todo, porque sí, Él es 100% Dios, pero 100% hombre, por su naturaleza a causa de que nació de mujer. Y Él tuvo una naturaleza caída como tú y yo. Y Hebreos mismo lo dice, siendo hijo, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Y uno dice, pero ¿cómo Jesús aprendiendo algo? Era la primera vez que Jesús vivía en un cuerpo humano. El hecho de que tú construyas un barco no quiere decir que lo sabes navegar o que alguna vez lo has navegado. Él nos hizo a nosotros, pero es la primera vez que el Dios, el creador del cielo y de la tierra, se hacía hombre.
Y Él vivió en nuestra naturaleza caída. No porque Él hubiera caído, sino porque nosotros caímos. Y sufrió toda tentación sin jamás pecar. Jamás pecar. Inocente. Hebreos 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tentado en lo mismo que nosotros, pero sin jamás pecar. Y Él vivió y sufrió toda vergüenza, todo rechazo, toda persecución, a pesar de no merecerlo, por nosotros, por ti. Y cuando yo veía esta película y veía todo eso de una manera tan gráfica, en ese momento entendí que como yo mereciendo todo lo que Él sufrió, cuando enfrento menos, me doy por vencido. Ese día salí confrontado. Él sufrió todo por nosotros y no se dio por vencido. ¿Por qué nosotros sufrimos menos por Él y nos rendimos, lo negamos, nos avergonzamos y lo abandonamos? Cuando una persona abandona la iglesia, su propósito, su fe, aquello por lo cual Cristo murió, hace que la muerte de Cristo haya sido una muerte en vano. Tendrás persecuciones, sí, las habrá. Te criticarán muchos, pero eso es tan solo porque ellos no han creído y no han vivido. Pero si tú cedes a las persecuciones, si tú abandonas tu fe y te sales, no solamente estarás perdiendo la única oportunidad de que ellos algún día crean y sean salvos, sino que tú te estarás dejando robar lo más valioso que Cristo te ha dado, que es tu fe, porque es la forma como Él ha salvado tu alma. No sé por qué estás pasando en el día de hoy. No sé cuáles son las presiones a las cuales te estás enfrentando. Lo único que sé es que te debes aferrar a Cristo y a tu fe. Lo único que sé es que si de pronto tu familia y tu alrededor te están persiguiendo, Él también te da una familia que cree y que hablamos el mismo idioma que tú hablas. Y entre más te acerques a Cristo y más te acerques a nosotros, más vas a sentir tu amor y más te vas a sentir fortalecido. Uno solo es fácil que caiga. 2, ya no tan fácil. 3, menos. Un ejército completo y el ejército de Cristo. No cedas ante las presiones, porque Cristo es nuestro centro. Este es el 2016, el año del centinela. Sí, seremos perseguidos, pero mi centro siempre será Cristo. Amén. Oremos.